Otra vez, bienvenido, bienvenida a este repaso de la lección con tu pastor y amigo Selvin Sosa. Hemos llegado a la lección 11 de este cuarto trimestre del año 2023. Espero que lo estés disfrutando tanto como yo. Recuerda que si eres maestro de escuela sabática, al final del video te dejaré algunos tips prácticos para mejorar el repaso de la lección de escuela sabática. Y también en la descripción del video está el enlace para descargar esta presentación. Así que sin más, iniciemos con el repaso de esta lección titulada Misión en favor de los no alcanzados, segunda parte. Querido amigo, querido hermano, la lección anterior vimos la primera parte de esto, de alcanzar a aquellas personas que están más distantes, no solo geográficamente, sino culturalmente, y podríamos decir también idiomáticamente, porque también las diferencias de lenguaje crean barreras. Así que en esta ocasión vamos a partir como siempre de recordar el versículo para memorizar de esta lección. Entonces Jesús respondió: Mujer, grande es tu fe, sea hecho como quieres. Y su hija quedó sana desde aquella hora, declara Mateo 15:28. El Señor Jesús nos deja un gran ejemplo en cuanto a esto de la misión hacia los no alcanzados. Sí, pero antes de iniciar nuestro repaso de la lección, yo quiero invitarte a participar de 4 actividades. Sí, tenlas en mente para desarrollarlas a lo largo que hacemos el repaso de la lección. La primera es interrogar. Formula por lo menos 2 preguntas a partir del contenido que vamos a compartir acá, a partir del comentario de la lección y de la lección de escuela sabática sencilla. Recuerda que en el 3 en 1 tienes todo el material. La segunda actividad es aprobar, es decir, analizar, pensar, reflexionar cuáles son aquellas cosas con las que más estás de acuerdo y las que te parecen más útiles, más apropiadas, más aplicables. La tercera actividad es desaprobar. Presta mucha atención para tratar de encontrar algo con lo que no estás de acuerdo o te parece poco útil. Y también explica por qué algunas cosas te parecen útiles o estás de acuerdo con ellas y otras te parecen inútiles o estás en desacuerdo. Y la cuarta actividad es que puedas brindar ejemplos, hacer aplicaciones específicas, es decir, hacer ese clic entre el contenido teórico y lo práctico. Entonces, avancemos. Iniciemos con el repaso de la lección. Todo inicia con el gran corazón de Dios, como empezamos viendo en este trimestre, el corazón misionero de Dios. Y eso lo podemos ver tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. De paso, es interesante que el comentario de la lección nos lleva al Antiguo Testamento, a recordar una historia que nos muestra el gran corazón misionero de Dios en favor de las naciones, todas las naciones del planeta Tierra, otras culturas aparte de su pueblo elegido. Y esa historia es la historia de Daniel, el profeta. Y esta historia inicia precisamente con la primera invasión de Babilonia a Jerusalén. Sí, esta invasión hace que cientos de judíos sean exiliados, sean deportados, sean trasladados como cautivos desde Jerusalén a Babilonia. Allí iba también Daniel y sus amigos en esta primera deportación, porque hubo varias invasiones y hubo más de una deportación también de judíos hacia Babilonia. Así que puedes imaginar cómo sería ese viaje, no en primera clase, sino en calidad de esclavos. Y luego podemos imaginar también el gran contraste entre ese viaje y la gloriosa ciudad de Babilonia. No por gusto la Biblia y la historia le llama Babilonia la Grande. Era realmente impresionante. Aquí tenemos una ilustración de lo que pudo haber sido la entrada principal a la ciudad de Babilonia. Los descubrimientos arqueológicos nos permiten reconstruir un poco cómo era de imponente aquella ciudad. Pero esto era la entrada apenas.
Allí en esa ciudad habían suntuosos palacios, lujosos templos a los principales dioses ídolos que adoraban los babilonios. Allí también pasó Daniel y sus amigos para entrar a aquella gran ciudad, y te puedes imaginar la mirada de asombro de aquellos adolescentes que contemplaban lo que nunca habían visto. Pero pronto descubrieron que Babilonia no solamente era distinta arquitectónicamente de Jerusalén, sino que también había otras diferencias. Daniel y sus amigos empezaron a relacionarse con la cultura babilónica. Y ahí descubrieron que en Babilonia la religión era diferente, la comida era diferente, la manera de vestirse era diferente, el lenguaje, el idioma para comunicarse era diferente. La cosmovisión era totalmente distinta. Y aquí tenemos entonces un choque entre la cultura autóctona, la cultura propia de Daniel y sus amigos, y la nueva cultura en la que estaban entrando, tan diferente. Pero no solamente era cuestión de diferencias superficiales. Para Daniel y sus amigos, por ejemplo, era muy importante tener gran cuidado con la alimentación. Gran cuidado con la alimentación. Así que ellos, ¿qué pensarían al ver la manera en que se alimentaban los babilonios inescrupulosamente consumiendo cualquier tipo de carne, por ejemplo, mientras los hebreos eran muy escrupulosos y no podían consumir cualquier tipo de carne, especialmente de aquellos animales considerados inmundos por ellos? Así que allí Daniel y sus amigos enfrentaron grandes desafíos. Ahora también podemos nosotros recordar también aquella escena cuando estaban en el río de Babilonia, los judíos lamentándose por la destrucción de Jerusalén y quizá también por la destrucción del templo que más adelante se llevó a cabo en otra deportación. El asunto es que aquí, junto al río, los exiliados judíos se lamentaban y lloraban, añoraban su lugar de origen y se preguntaban cómo podemos cantar los cánticos de Sión en tierra ajena. ¿Cómo vamos a adorar a Dios aquí? Esa es una pregunta muy importante porque aquí, ante el desafío cultural, transcultural al que se enfrentaron los judíos en el exilio babilónico, realmente había pocas opciones. Sí, muy pocas opciones. Ellos podrían haber cerrado su corazón, su mente y aislarse completamente. De paso, en la actualidad vemos ciudades grandes donde hay grupos de inmigrantes de diferentes partes del mundo, pero es interesante cómo se agrupan. Y hay una colonia judía, una colonia árabe, una colonia, etcétera, etcétera. Ahora, en el tiempo de Daniel, también ellos pudieron haberse aislado completamente, así como también el pueblo de Dios se aisló en la tierra de Gosén cuando estuvo en Egipto. Pero también pudieron haber tomado la actitud de mezclarse tanto con los babilonios, olvidarse de sus raíces, adoptar la nueva cultura y ser parte de una nueva cosmovisión. Incluso pudieron haber sincretizado sus conocimientos, su religión con la nueva religión, con la nueva cultura con la que a la que estaban expuestos. Eso eran las dos posibles opciones humanamente hablando. Pero Dios les presenta una opción distinta, una opción distinta, una opción superior. Y esa la encontramos allá en el libro del profeta Jeremías. Ya un siglo después del tiempo de Isaías, en el tiempo de Jeremías, casi que contemporáneo con Daniel, el profeta Jeremías envía una carta a los exiliados en Babilonia
y les anima en el nombre de Dios: procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, dice Jehová, y orad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. La palabra que se traduce como paz es la famosa palabra hebrea shalom, que implica, además de paz, plenitud, bienestar. Es muy abarcante, es una palabra muy hermosa. Pero lo interesante es que Dios hace un llamado a su pueblo a procurar la paz de esa ciudad de Babilonia, a donde fueron llevados. De paso, fueron llevados a la fuerza. Rogad por ella a Jehová, porque en su paz, la paz de esa ciudad, tendréis vosotros paz. En la shalom de Babilonia tendréis vosotros shalom. Esta es la tercera opción de Dios, porque el corazón misionero de Dios ama también a los babilonios, no solo a los judíos. Y ahora entonces a su pueblo exiliado en Babilonia les anima a procurar, a luchar, a construir la paz de Babilonia. Amigos, hermanos, compañeros de estudio acá en la lección de escuela sabática, esta historia es fascinante porque nos hace pensar en nuestro tiempo también. ¿Cuántos de nosotros vivimos en una ciudad llena de antros de perdición, llena de prostíbulos, bares, llena de pecado? Las ciudades modernas son casi una réplica de Sodoma y Gomorra. Sí, ahí estamos, y de repente estamos incómodos ahí. De repente muchos de nosotros quisiéramos huir de la ciudad e irnos a vivir a la tranquilidad del campo. Pero resulta ser que las personas que Dios desea salvar, las personas por las que Cristo murió, están allí en esa ciudad, están contaminadas. Y tú y yo somos llamados a procurar la paz de la ciudad, a compartir la shalom de Dios, el evangelio de la paz, las buenas nuevas. Pero el corazón misionero de Dios no se queda ya en el Antiguo Testamento con aquellos sueños maravillosos que tenía a través del pueblo de Israel para conquistar a todo el mundo para su reino. Cuando vamos al Nuevo Testamento, la lección de escuela sabática sencilla nos lleva precisamente al Nuevo Testamento, al ministerio de Jesús nuevamente. Y antes de entrar en esa historia maravillosa que nos presenta la palabra de Dios en varios de los evangelios, porque es una historia tan interesante que aparece no solo una vez registrada en la palabra de Dios, ¿verdad? La encontramos en Mateo capítulo 15 y también en Marcos capítulo 7. Sí, pero antes de entrar a esa historia, la lección nos ayuda a recordar cuánto afectó al pueblo de Dios el dejarse influenciar por las naciones vecinas paganas. La idolatría cananea era perversa. Bueno, toda idolatría es perversa. Pero los cananeos llegaron al extremo de sacrificar a sus hijos en el fuego en honor a sus ídolos, a sus dioses falsos. Y lamentablemente el pueblo de Dios, estableciendo uniones matrimoniales con personas de esas naciones paganas, también fueron olvidándose de sus raíces, de sus fundamentos, de sus valores, de sus principios. Y también se entregaron a la idolatría. Y eso hace entonces que el Señor hable fuertemente contra esa idolatría y contra esa permisividad de dejarse influenciar por el paganismo, por el pecado de las naciones paganas. Y eso hace que ya en tiempos de Jesús el pueblo judío haya pasado al otro extremo. Ahora había una reticencia, un rechazo, una discriminación total contra aquellos que no fueran del linaje de Abraham. Sin embargo, nosotros contemplamos que el ministerio de Jesús fue muy inclusivo.
Y una de las cosas más interesantes que vemos en la lección de escuela sabática de esta semana es que Jesús conquistó a multitudes de muchas regiones, de diferentes culturas, porque en el tiempo de Jesús ya había, como quien dice, mucho sincretismo, mucha mezcla cultural. Pero vemos en Mateo 4:25 que dice la palabra de Dios que le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Esta descripción es impresionante. Si tú contemplas el mapa, tenemos ahí una idea de los diferentes sectores geográficos, pero no solamente eran distancias en kilómetros o en millas, sino que eran distancias culturales. Aún entre Galilea y Judea había una abismal diferencia porque en Galilea era predominantemente gentil la población y en Judea predominantemente judía. Y aunque estaban cerca y aunque eran hermanos, porque había muchos judíos también en Galilea, habían grandes diferencias. No digamos con Samaria, no digamos con el otro lado del Jordán, que quizá hace referencia a lo poco que quedaba de las tribus que quedaron del otro lado del Jordán. Y aunque ciertamente esta descripción está en Palestina, en la tierra ocupada por los judíos, aún así encontramos un abarcante ministerio de Jesús. Pero no solo eso. La palabra de Dios, como les decía ya en Mateo capítulo 15 y Marcos 7, nos habla de un viaje impresionante que Jesús realiza hacia el norte, territorio de Fenicia, Tiro y Sidón, solamente para encontrarse con una mujer cuya hija estaba endemoniada. Jesús viaja solamente con sus discípulos, evidentemente para instruir a sus discípulos en cuanto a la labor que tenían por delante en favor de otras culturas, en favor de los no alcanzados por el mensaje precioso de la palabra de Dios. La historia es conmovedora realmente. Aquella mujer se acerca a Jesús suplicándole misericordia por su hija poseída por un espíritu demoníaco. Pero Jesús inicia tratándola como la hubiesen tratado sus discípulos y cualquier otro judío. No es correcto. Yo he sido enviado primeramente a las ovejas de Israel. Llega al extremo ante la insistencia de ella, Jesús decirle, no está bien que le demos el pan de los hijos a los perrillos. Porque precisamente los judíos consideraban como perros a los gentiles, indignos del amor de Dios. Pero aquella mujer más bien se humilló más aún delante del Hijo de Dios y dijo, sí, pero los perros comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Y cuando esta mujer llegó a ese extremo, entonces Jesús también ya no pudo más fingir y se quebró y le dijo, grande es tu fe, el versículo para memorizar. Grande es tu fe. Jesús exaltó la fe de paso de muchas personas de otras culturas. Y en aquella misma hora la niña fue liberada del poder demoníaco. Los discípulos estaban con la boca abierta porque al principio estaban con la actitud, despídela, deshazte de ella, que no moleste esta impía. Pero Jesús les mostró de manera gráfica a sus discípulos que habían grandes necesidades fuera de las fronteras de Israel y era necesario llevar shalom, llevar la paz de Dios a otros lugares. Esa actitud de los discípulos, despídela, era la actitud de todo judío. Más adelante en la historia, nosotros vemos en la Biblia que relacionado con esta historia de la mujer cananea, vemos en Hechos capítulo 10 en adelante otra historia donde se vuelve a enfrentar con ese rechazo judío hacia los gentiles y Pedro recibe una visión de animales inmundos y le dice la voz de Dios, mata y come. Pero la visión de los animales inmundos no estaba hablando de comida, sino que al final entendemos en el contexto que
Dios estaba hablando de personas, que los judíos miraban a los demás como inmundos. Y en realidad el Señor dice, no llaméis inmundo a lo que yo ya hice puro. Porque con la sangre de Cristo no importa la nacionalidad, no importa la cosmovisión de las personas, la filosofía que tengan. El Señor Jesús nos enseña a amar y a aceptar a todos. Y Pedro aprendió también la lección, o mejor dicho, redescubrió la lección que Jesús les había enseñado en la región de Tiro y Sidón. Y gracias a la conversión de Cornelio, que fue el resultado de esta visión que Dios le dio a Pedro y que lo hizo cambiar de actitud y opinión hacia los gentiles, entonces la iglesia empezó a abrirse para aceptar a personas de otras culturas dentro del reino de Dios. Queridos, el Señor Jesús hizo una pregunta al hablar de la segunda venida. Sí, una pregunta que es contrastante con lo que vemos en la historia del Nuevo Testamento, porque aún en Mateo, un evangelio escrito principalmente para judíos, vemos cómo Jesús pone en alto la fe de personas no judías, como esta mujer cananea, como el centurión romano, como tantos casos. Y esas personas tuvieron más fe que los propios israelitas. Pero al final de la historia, el Señor Jesucristo pregunta en Lucas 18:8, cuando el Hijo del Hombre vuelva, ¿hallará fe en la tierra? ¡Qué contraste! Y eso nos hace realmente reflexionar. ¿Quiénes son los que realmente tienen fe? ¿Los que tienen la religión correcta? ¿O pueden también tener fe aquellos que están más allá de las fronteras de nuestra iglesia, de nuestra cultura, de nuestra cosmovisión? Puede haber fe en el corazón, fe en Dios, en el Dios verdadero, en el corazón de personas que están más allá de nuestras fronteras, sean geográficas, culturales, idiomáticas o de cualquier otra índole. Pues la historia bíblica nos demuestra que Jesús encontró fe fuera de las fronteras de Israel. Y el Señor Jesús la va a volver a encontrar si nosotros aceptamos el llamado de cumplir la misión de Dios, porque el corazón misionero de Dios no ha cambiado, sigue siendo el mismo. Todo esto entonces nos hace invitarnos a hacer preguntas. Si Dios ama tanto, yo te invito a hacer las 4 actividades a ti, pero también quiero compartirte mi desarrollo de estas actividades, ya que no puedo escucharte, pero puedes escribirme en los comentarios tus preguntas, tus aprobaciones, desaprobaciones y tus ejemplos. Yo me pregunto, si Dios ama tanto a las personas de otras naciones, de otras culturas, ¿no deberíamos nosotros amar también a todo ser humano sin importar el color de su piel, su idioma, su acento o cualquier otra diferencia? Si Dios tenía un propósito para aquellos esclavos, aquellos exiliados judíos, y quería usarlos para cumplir una misión poderosa en favor de la paz de Babilonia, yo me pregunto, si nosotros que gozamos de más libertad, más privilegios, mejores oportunidades, ¿no hemos nosotros también de llevar shalom, llevar paz a la ciudad donde vivimos? ¿No tenemos nosotros mejores recursos y mejores oportunidades para transformar una ciudad para gloria de Dios? A la luz de la historia de la mujer sirofenicia, cuántos estereotipos, cuántos prejuicios, cuánta discriminación hay en nuestro corazón en contra de cierta etnia, cierta cultura. No somos llamados a través del ejemplo de Jesús a romper esos prejuicios y acercarnos a esas personas, no para dejarnos arrastrar hacia la idolatría de ellos, sino para compartir algo más glorioso que lo que ellos han conocido, el poder liberador de Cristo.
¿Con qué cosas estoy de acuerdo yo? Estoy de acuerdo con el valiente testimonio de Daniel, quien en medio de esa cultura pagana supo poner en alto el nombre de Dios. Estoy de acuerdo con la actitud de Jesús tan tierna y compasiva en favor de personas tan ajenas como la mujer sirofenicia. Y creo que podemos aplicar los dos ejemplos en nuestra vida en la actualidad. Y son muy útiles. ¿Con qué no estoy de acuerdo? Estoy en desacuerdo con la pérdida de identidad. Como pueblo de Dios debemos conservar nuestra identidad, pero no podemos nosotros eh, preservar esa identidad a costo de alejarnos de las personas y dejar de cumplir la misión. ¿Con qué estoy desacuerdo yo? Con la actitud de los discípulos hacia los gentiles y nuestra actitud a veces hacia otras culturas, hacia otras personas de diferente manera de pensar. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto? Yo creo que cada uno de nosotros podemos examinar tantos ejemplos en la historia de personas que fueron capaces de dejar la zona de comodidad e ir y cruzar la línea hacia otra dimensión, hacia otro mundo, y tratar de adaptar el Evangelio a esa cultura, a ese idioma, a ese tipo de personas. Y la verdad es que es maravilloso los resultados que vemos ahora, cómo el Evangelio se ha expandido tanto. Y tú y yo también tenemos ahí mismo en la ciudad donde vivimos círculos de culturas diferentes, impenetrables humanamente según nosotros. Muchos de nosotros ni siquiera se nos cruza por la mente que esa comunidad judía, esa comunidad china, esa comunidad coreana, esa comunidad extranjera que está en nuestra ciudad, pueden también alcanzar la salvación en Cristo. Pueden recibir las buenas nuevas, pueden conocer el mensaje de los tres ángeles. Pero el corazón misionero de Dios ha de cambiar nuestra mente y hemos de ir ahí a penetrar esos círculos con la ayuda de Dios. Por eso la lección en la parte del día jueves nos comparte un doble desafío. El primero es abrir nuestro corazón en oración, pidiendo una mayor porción de fe con la cual compartir el amor de Dios por aquellos que están cerca y lejos. Podemos orar para que Dios cambie nuestro corazón como tuvo que cambiar el corazón de Pedro después de aquella visión y entender que debía amar y aceptar a los gentiles. Y el desafío avanzado. Preguntarnos cómo llegaste a conocer a Jesús y el precioso mensaje de los tres ángeles. Enumera 3 bendiciones espirituales que hayas experimentado de Jesús en tu vida personal. Y prepárate para compartir eso con la clase de escuela sabática. Si conoces a Jesús, si has recibido las buenas nuevas del Evangelio, has recibido tantas bendiciones, es tiempo de compartirlas. Es la experiencia propia, el testimonio personal, el arma más poderosa después de la oración para compartir el Evangelio. Así que oración y testimonio, es decir, ora para que Dios cambie nuestro corazón de piedra y nos dé un corazón misionero como el de Dios. Y en segundo lugar, construye un testimonio que compartir de lo grande y maravilloso que Dios ha sido contigo después de conocer el Evangelio. ¿Te parece? Son desafíos sencillos, pero si los ponemos en práctica, veremos una gloriosa transformación de la iglesia y sobre todo de nuestra propia vida espiritual. Hemos entonces llegado al final del repaso de la lección, pero antes de despedirme, te recuerdo 2 principios prácticos, cómo mejorar el repaso de la lección. El primero es meterlos en la historia, le llamo yo. Es decir, construir de tal manera el repaso de la lección que hagamos a los alumnos meterse dentro de la historia, transportarlos a los días de Daniel, a los días de Jesús y en ese largo viaje hacia Tiro y Sidón.
Es decir, que casi sientan lo mismo que Daniel sintió cuando entró a esa gran ciudad de Babilonia. Y para eso hay que prepararse bien, conocer bien el material y compartirlo con entusiasmo, con energía y, como ya hemos dicho, hacer preguntas, hacer actividades para que las personas se metan dentro de la historia, dentro del texto bíblico que hemos estudiado a través de la lección de escuela sabática. Y en esta ocasión utilizamos la técnica llamada equipos de oyentes, ¿verdad? Vamos a regresar aquí. Se puede dividir en 4 grupos. La clase, el grupo de estudiantes. Y a cada uno de esos grupos, o 4 parejas, yo qué sé, asignarles una de estas actividades. Unos van a desarrollar preguntas, otros van a pensar en qué cosas son las que están de acuerdo de lo que han estudiado, otros en las cosas que están en desacuerdo o parecen no útiles, y otro en dar ejemplos. O incluso, si el tiempo lo permite, se le puede permitir a cada uno de los 4 grupos que desarrolle las 4 actividades. Antes de iniciar con el repaso de la lección, les pedimos que tomen nota de las 4 actividades, o se las damos por escrito, para que a lo largo del repaso que vamos a hacer, ellos vayan entonces desarrollando cada una de estas actividades. ¿Sabe qué es lo interesante? Que cuando terminemos de hacer el repaso, entonces vamos a interactuar con lo que cada grupo, cada pareja construyó con estas 4 actividades. Son actividades sencillas, pero el asunto es que hacen que se metan más dentro de la historia y que puedan analizar, puedan realmente profundizar. Y no solamente eso, sino llevar a la práctica, llevar a la aplicación esto, porque la última actividad se trata de hacer aplicaciones prácticas, poner ejemplos reales. Entonces, te invito para poner en práctica estos 2 consejos en el repaso de la lección. Y no me queda más que agradecerte por llegar hasta aquí conmigo con el repaso de la lección. Y te espero en el próximo video. Gracias por suscribirte, por compartir y por seguirme en redes sociales. Dios te bendiga.